Era el verano de 1993 y el aire en el sur de Georgia se adhería a la piel como una cortina húmeda. Susan siempre había amado ese tipo de clima, cálido, pesado, vivo. Ese año traía consigo algo más, la emoción silenciosa de convertirse en madre por primera vez. A sus 36 años, se sentía tanto más sabia como más vulnerable que nunca. Su cuerpo cambiaba rápidamente y cada aleteo en su vientre la hacía detenerse por un instante. ¿Sería el bebé moviéndose o solo gases provocados por las vitaminas prenatales? Susan vivía en una modesta casa de ladrillo al borde de un pueblo apacible donde todos conocían el nombre del perro de los vecinos. Ella y su marido, Charles, habían pasado los últimos 5 años intentando concebir. Ahora que ese momento había llegado, estaba decidida a hacer todo bien. Llenó la casa de libros sobre el parto, pegó afirmaciones motivadoras en el espejo del baño y siguió una rutina estricta de yoga prenatal por las mañanas. La comida se convirtió en consuelo y ritual. Su abuela, una mujer dura de los Apalaches que creía en remedios caseros y alimentos que reforzaban la sangre, le había dicho una vez: si quieres un bebé fuerte, come alimentos fuertes. Chícharos. Crudos. Si puedes con ellos. Susan no llegó tan lejos, pero adoptó el sashimi y el ceviche de un nuevo restaurante de mariscos que había abierto en el pueblo, platos que consideraba frescos, limpios, casi elegantes. Pescado capturado esa misma mañana, congelado al instante, con un veteado hermoso. Le parecían modernos, saludables, casi sagrados por su simplicidad cruda. Ella nunca imaginó que dentro de esas delicadas láminas de salmón y atún pudiera esconderse algo más. Su primer trimestre fue un manual perfecto. Aparte de las náuseas matutinas y algunos mareos, se sentía radiante. La gente comentaba sobre su brillo, en la iglesia y en el supermercado. Caminaba más erguida, sonreía con más amplitud. Sus alumnos de la escuela primaria donde enseñaba le hacían tarjetas a mano. No podemos esperar para conocer a tu bebé, señorita Susan. Pero hacia el 5.º mes, empezaron a manifestarse cosas extrañas. Nada grave, solo disonancias sutiles. Un hambre constante que no coincidía con la cantidad de calorías que consumía. Noches en las que se despertaba empapada en sudor, con el estómago revuelto. Sin estar segura de si era por el embarazo o por algo más esquivo. Y entonces vino el sueño. Comenzó como un leve oleaje de ansiedad, luego floreció en algo vívido y perturbador. Siempre estaba bajo el agua, flotando cerca del fondo de un océano inmenso, ingrávida y diminuta. A su alrededor, cintas blancas ondulaban con la corriente, suaves y sinuosas. Una de ellas siempre giraba su cabeza y se acercaba, como si la reconociera, como si viviera dentro de ella. Despertaba jadeando, con la mano en el vientre, medio esperando sentir un movimiento que no era el del bebé. Por supuesto, no se lo contó a nadie. ¿Qué podría decir? ¿Qué soñaba que la observaban desde dentro? ¿Que su hambre no se sentía completamente suya? El embarazo, se decía, podía hacer que una mujer sintiera todo tipo de cosas extrañas. Su médico sonrió cuando mencionó el cansancio y ordenó un análisis de sangre rutinario. Todo salió normal. Aún así, Susan no podía sacudirse la sensación de que algo estaba cambiando. No solo dentro de ella, sino en ella. Su piel se sentía diferente, su sentido del olfato más agudo, pero no como lo describen los libros de embarazo, sino como si pudiera detectar el olor a descomposición en una carne aparentemente fresca. Había días en los que solo deseaba agua helada y verduras amargas, como si su cuerpo rechazara los alimentos ricos que antes amaba. Y sin embargo, no sentía dolor, ni vómitos, ni fiebre, solo ese pulso tranquilo de incertidumbre que surge cuando el cuerpo susurra antes de gritar. Las palabras de su abuela regresaron una tarde, mientras estaba en la cocina cortando pescado fresco sobre una tabla de bambú. Eres lo que comes. Antes se había reído de esa frase. Ahora se le clavaba como una astilla en la mente. Apartó la inquietud y siguió adelante.
Después de todo, el bebé crecía. Las ecografías mostraban un corazón sano, un desarrollo adecuado. Estaba orgullosa de su disciplina, de sus cuidados. Creía, con fervor, que ese niño sería su segunda oportunidad en la vida. No podía saber entonces que lo mismo con lo que se alimentaba para nutrir a su hijo también había abierto una puerta silenciosa. Algo había atravesado, algo antiguo y paciente. Y por ahora, estaba satisfecho con esperar. El nacimiento de Jacob llegó una mañana lluviosa de octubre, envuelta en cielos grises y el dulce susurro de la anticipación. Susan estuvo de parto durante 12 horas, apretando la mano de Charles hasta que los nudillos se les pusieron blancos. Cuando por fin oyó el primer llanto de su hijo, algo se abrió dentro de ella, un dolor tan profundo y hermoso que le quitó el aliento. Ahora era madre, su cuerpo había creado vida desde cero, nada podía parecerle más sagrado. Jacob era perfecto. Un llanto fuerte, 10 dedos, 10 deditos, una melena oscura que sorprendió incluso a la enfermera. Susan lo sostuvo contra su pecho, inhaló su calor, y le susurró promesas que no había planeado, pero que sabía que tenía que cumplir. Lo protegería. Sería mejor madre de lo que su propia madre había sido, notaría todo. No se perdería nada, pero en los días tranquilos que siguieron, mientras se adaptaba a las tomas nocturnas, los tobillos hinchados y los pechos doloridos, Susan empezó a notar algo que no encajaba del todo. No era depresión posparto, al menos no del tipo que había leído. No se sentía triste ni insensible. Se sentía vacía, como si su cuerpo fuera una casa con las luces encendidas pero sin electricidad. La comida no parecía satisfacerla. Bajó de peso más rápido de lo esperado, a pesar de comer abundantemente. Lo atribuyó a la lactancia, a las hormonas, al agotamiento. Cada médico la tranquilizaba. Tu cuerpo se está recuperando, decían. Lo estás haciendo muy bien. Pero algunas noches, mucho después de que Jacob se quedara dormido, ella se sentaba en el borde de la bañera y se quedaba mirando su reflejo. Sus ojos parecían más oscuros de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto quebradizo. Sus mejillas se hundían. Había algo, no exactamente mal, pero si fuera de lugar. Como una radio ligeramente desintonizada. Pasaron los meses. Jacob se convirtió en un bebé regordete y sonriente, luego en un niño pequeño curioso, lleno de energía. Susan volvió a enseñar a medio tiempo y encontró alegría nuevamente en la risa de los niños, el olor a crayones nuevos, la simplicidad de un aula. Pero el hambre nunca se fue. No era solo física, estaba en sus huesos. Un drenaje constante y silencioso que no lograba nombrar. Empezó a comer más, porciones mayores, comidas más frecuentes, pero no parecía importar. Su peso se mantenía por debajo de su nivel anterior al embarazo. Sus manos temblaban por las mañanas, sus uñas se rompían con facilidad. Una vez se desmayó en la sala de profesores, por poco choca con la mesa del café. La enfermera del colegio le dijo que era hipoglucemia y le recomendó meriendas durante el día. Susan siguió cada instrucción, cada nueva vitamina, cada consejo. Pero su cuerpo seguía susurrando su protesta de formas que ningún análisis podía captar. Charles lo notaba. Por supuesto que sí, pero era un hombre práctico, y mientras los médicos no se preocuparan, le decía que no se preocupara ella tampoco. Quizás solo necesitas dormir más, le decía, besándole la frente al apagar la luz. Estás haciendo mucho, Sue, siéntete orgullosa de eso. Quería creerle. Y por un tiempo, lo hizo. Una noche, aproximadamente un año después del nacimiento de Jacob, volvió a tener el sueño. Estaba flotando, pero no en el agua esta vez, sino en el espacio. Frío, oscuro, silencioso. A su alrededor, hilos blancos se enroscaban y se deslizaban, ingrávidos y vivos. Uno de ellos creció más grueso, más largo, hasta que se enrolló alrededor de su torso. No le dolía, pero la enfriaba hasta los huesos. Abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno.
La cosa palpitó, y en ese instante juraría haberla sentido, dentro de ella, no solo en el sueño. Se despertó jadeando, empapada en sudor, con la mano presionada contra el abdomen. Jacob dormía en su cuna. La habitación estaba en silencio, pero Susan no lograba desprenderse de esa sensación. Se aferraba como un perfume en ropa vieja, tenue, persistente. Comenzó a llevar un registro, sus comidas, sus síntomas, la hora del día en que el cansancio la golpeaba con más fuerza. Emergieron patrones, sobre todo relacionados con la digestión, hinchazón, calambres. Un burbujeo extraño en la parte baja del vientre que antes confundía con gases, ahora cada vez más frecuente. Incluso había días en los que juraba sentir movimiento. No el aleteo de un feto, sino algo diferente. Algo resbaladizo, sutil, pero se lo guardaba para sí. ¿Quién le creería? Su médico pidió más análisis de sangre. Todo volvió a salir dentro del rango, ligeramente anémica, pero nada preocupante. Susan empezó a sentirse como una hipocondríaca. Quizá era la edad, quizá era simplemente el precio de la maternidad. Aún así, la inquietud cavaba más hondo. Dejó de comer sushi, ya no confiaba en los alimentos crudos. Cambió a verduras hervidas, pescado al horno, avena. Aún así, el hambre persistía, su estómago era un tambor vacío, sin importar cuánto comiera. Jacob cumplió 3. Luego 4. Susan aplaudió en su graduación de preescolar, le tomó fotos con birrete diminuto, le preparó almuerzos saludables y recicló cajas. Desde fuera, parecía estar prosperando, equilibrada, maternal, confiable. Pero cada noche, el agotamiento crecía, le dolían las articulaciones, su memoria era una neblina. Y siempre, siempre, el lento mordisco en su interior que nada lograba saciar. Para cuando Jacob cumplió 5, Susan dejó de intentar explicar su fatiga, ya no mencionaba los calambres ni la hinchazón. Bebía infusiones, tomaba suplementos de hierro, sonreía para las fotos. Pero frente al espejo del baño, en voz baja, se susurraba, algo sigue mal, y lo peor era que, fuera lo que fuese, sentía que ya pertenecía allí. Para cuando Jacob entró en segundo de primaria, Susan había perfeccionado el arte de parecer bien. Sonreía cuando se esperaba, reía con facilidad en público y preparaba almuerzos escolares con dulces notas escondidas entre los sándwiches. Su aula seguía ordenada, sus planes de clase impecables. Nadie veía las capas debajo, la forma en que sus manos temblaban al levantar un montón de papeles, el momento ocasional de desorientación al ponerse de pie demasiado rápido, o como su piel había adoptado un tono grisáceo pálido bajo el maquillaje. En privado, los síntomas se habían vuelto demasiado consistentes para ignorarlos. Estaba siempre cansada, no solo con el cansancio típico de una madre trabajadora, sino un agotamiento que calaba hasta los huesos, del tipo que la hacía quedarse sentada en el coche durante 10 minutos después de llegar a casa, demasiado exhausta para abrir la puerta. Su apetito seguía siendo fuerte, incluso voraz, pero la comida parecía evaporarse dentro de ella. No importaba lo que comiera, su peso se mantenía por debajo del nivel considerado ideal por su médico. Había días en los que su estómago retumbaba con un hambre tan aguda que rozaba la náusea, y aún así, ninguna cantidad de pan o proteína lograba satisfacerla. La hinchazón se volvió un evento casi diario, no solo incómodo, sino visible. Su abdomen inferior a veces se inflaba al atardecer, duro al tacto, como si algo empujara desde dentro. Una vez bromeó con una amiga diciendo que parecía tener 4 meses de embarazo otra vez, pero en el fondo no le parecía gracioso. Su sistema digestivo se volvió errático. Los calambres seguían a comidas aleatorias, a veces, incluso el agua le causaba malestar. Sus hábitos intestinales fluctuaban entre estreñimiento y urgencia repentina. Más de una vez, se sorprendió a sí misma sujetándose el vientre en el baño del personal, respirando como si navegara olas silenciosas de resistencia.
Susan empezó a documentar sus síntomas en una libreta de espiral. Anotaba sus comidas, patrones de sueño, cambios de humor y todo lo que consumía. Comenzó a surgir un patrón, particularmente después de comidas pesadas. Pero el detalle más extraño era el momento del día. Las tardes y principios de la noche eran los peores, como si algo dentro de ella se volviera más activo con la puesta del sol. Aún así, no se lo contó a nadie. No fue hasta una tarde de reuniones con padres cuando todo llegó a un punto crítico. Susan acababa de terminar una larga sesión con la madre de un alumno cuando se levantó, giró para tomar una carpeta y la habitación giró. Su visión se redujo a un túnel, extendió la mano para sostenerse en el escritorio, pero sus piernas no respondieron. Se desplomó, más una caída lenta que un colapso, y volvió en sí momentos después con 3 compañeros de trabajo encima. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y miedo. La llevaron a urgencias. Sus signos vitales estaban algo bajos, pero nada alarmante. El médico de turno ordenó análisis básicos y lo atribuyó a azúcar baja en sangre y estrés. Coma más seguido, le aconsejó. Manténgase hidratada. Pero algo en Susan había cambiado. El desmayo no fue dramático, pero la asustó. No por el desmayo en sí, sino por lo que sintió segundos antes. Una torsión extraña en su abdomen, no dolorosa pero sí presente. Una especie de serpenteo. Un desplazamiento, como si algo se estuviera reacomodando. La sensación la atormentaba. En su cita de seguimiento, presionó más a su médico de cabecera. Le mostró la libreta, los registros de comida, la frecuencia de la hinchazón y los calambres. Pidió una evaluación más profunda. Análisis de sangre, imágenes, cualquier cosa. El médico aceptó, aunque de mala gana. Pidió un panel más completo y una ecografía abdominal básica. La sangre mostró anemia leve, bajo nivel de hierro, un poco bajo el B12, pero nada crítico. Niveles de tiroides normales, enzimas hepáticas, glucosa, colesterol, todo dentro del rango estándar. La ecografía, sin embargo, fue inconclusa. Hay un patrón gaseoso, dijo el técnico, que puede oscurecer la vista completa del intestino. Pero no se ve nada anormal. Susan salió de la cita más frustrada que aliviada. No se lo estaba imaginando, algo iba mal. Lo sentía, no solo físicamente, sino intuitivamente, como si su cuerpo susurrara más fuerte cada día. Desesperada, comenzó a investigar por su cuenta. Buscó en foros en línea sobre trastornos gastrointestinales. Síndrome de intestino irritable, Crohn, parásitos. La mayoría de los sitios hablaban de síntomas mucho más severos que los suyos. Vómitos, diarrea extrema, fiebre. Ella no tenía nada de eso. Sus síntomas eran sutiles, crónicos y desesperantemente inespecíficos. Aún así, un término captó su atención: tenía. Al principio le pareció absurdo. Las tenias ocurrían en países subdesarrollados, no en la Georgia suburbana, pero a medida que leía, un escalofrío lento se apoderaba de ella. Los síntomas coincidían de forma alarmante. Pérdida de peso inexplicable, hambre constante, malestar abdominal, deficiencias nutricionales. Algunas especies, aprendió, podían crecer hasta varios metros y vivir dentro de un huésped durante años sin ser detectadas. No siempre causaban síntomas dramáticos. Podían pasar desapercibidas, alimentándose en silencio, extrayendo nutrientes, alterando el metabolismo. Un artículo mencionaba algo que le hizo detener el corazón: ciertas tenias, en particular el Diffidiobotrium, podían causar deficiencia de B12. Con el tiempo, esto podía afectar el estado de ánimo, la memoria, incluso la función neurológica. Cerró el portátil y se quedó en silencio, con el corazón acelerado. ¿Podía ser eso? ¿Podía estar albergando algo dentro de ella, un parásito que había pasado inadvertido durante años? Parecía imposible. Y sin embargo, cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Los sueños, los antojos extraños, la sensación de ser observada desde dentro,
el hambre persistente, los sudores nocturnos, la hinchazón, la inquietud. Pidió otra cita. Esta vez, solicitó una derivación a un gastroenterólogo. Su médico alzó una ceja, pero accedió. Solo para descartar cosas, dijo, para que estés tranquila. Ella ya no recordaba cómo se sentía eso. Todo comenzó con los sueños. No llegaron de golpe, sino que se colaron gradualmente, como una niebla que avanza por un campo, silenciosa, informe, imposible de ignorar. Susan se despertaba a mitad de la noche empapada en sudor, con el pecho agitado, el corazón latiendo tan fuerte que podía oír el pulso en sus oídos. Y siempre, la misma escena permanecía en su mente, un mar oscuro, vasto, que se extendía sin fin en todas direcciones, y ella a la deriva en el centro. No nadaba. No se hundía, solo flotaba, suspendida, ingrávida y quieta, mientras formas pálidas y alargadas se movían a su alrededor lenta y deliberadamente, como cintas arrastradas por corrientes submarinas. No atacaban. No hablaban, pero observaban, y aún dentro del sueño, Susan podía sentir su atención. Era fría y clínica. No era odio, pero sí invasiva, íntima. Una de las formas siempre se acercaba más, enroscándose perezosamente alrededor de su cuerpo como una boa sin peso. Intentaba gritar, intentaba moverse, pero sus extremidades eran pesadas como piedra. Siempre despertaba jadeando, las manos en el abdomen. El sueño era vívido, más real que cualquier cosa que experimentara en la vigilia. Y lo peor, se repetía noche tras noche. Cada vez, las cintas se movían con más intención. Una noche, sintió que una de ellas empujaba suavemente contra su estómago desde dentro, como un niño pateando en el útero, pero alienígena, incorrecto. Esa noche se sentó de golpe y no volvió a dormir hasta el amanecer. No le contó a nadie sobre los sueños, ni siquiera a Charles. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué sentía que algo vivía dentro de ella, que incluso en sus sueños la observaba? Que empezaba a perder noción del tiempo, a olvidar palabras simples, a quedarse en blanco en medio de conversaciones. Porque eso también había comenzado. Empezó con pequeños lapsos, olvidar dónde dejó las llaves, confundir nombres de alumnos, meter la leche en la despensa en vez del refrigerador. Luego vinieron cosas más graves. Entraba en una habitación y olvidaba por qué estaba allí. Durante una lección, perdía el hilo de su frase, quedándose allí, frente a 20 alumnos de segundo curso, con el corazón golpeando en el pecho y las mejillas ardiendo de vergüenza. La niebla no era constante, pero sí más frecuente. Lo atribuía a la edad, al estrés, al mal dormir. Pero en el fondo, sabía que era otra cosa. Esto no era fatiga normal, era algo distinto, algo sistémico. Por la noche, se quedaba despierta horas después de que Charles empezara a roncar suavemente y presionaba sus manos contra el abdomen. Ya no sabía si lo que sentía era psicosomático o real, pero juraba, que a veces, justo bajo la piel, había movimiento, una ondulación suave, como algo que se desplazaba en cámara lenta, nunca doloroso, nunca agudo, simplemente allí. Volvió a investigar, esta vez sobre la conexión cerebro-intestino. Leyó estudios sobre el nervio vago, la forma en que el intestino envía mensajes al cerebro, no solo al revés. Aprendió que ciertas infecciones y parásitos pueden secretar neuroquímicos, serotonina, dopamina, incluso GABA, e influir en el estado de ánimo, la cognición, incluso en la conducta. La idea la estremeció. ¿Podía un parásito manipular realmente su estado mental? Leyó un estudio de caso europeo sobre una mujer cuya infección por tenía a largo plazo causó depresión persistente y ansiedad, que solo desaparecieron al expulsar al parásito. Otro artículo mencionaba la posibilidad de apetito alterado, antojos obsesivos, incluso insomnio ligado a la actividad parasitaria. Todo le parecía absurdamente específico y, sin embargo, tan familiar. Susan empezó a llevar un segundo cuaderno, este dedicado a sus sueños y estado mental.
Registraba los días en que la niebla era más densa, cuando los sueños eran más intensos, cuando su estómago se sentía más revuelto. Había correlaciones. Los días de hambre extrema eran seguidos por disturbios oníricos. Las noches de hinchazón precedían a mañanas de olvido. Había un ritmo en ello, como mareas, invisibles pero innegables. Empezó a preguntarse si eso, si es que había un eso, tenía un horario, un ciclo, un patrón de alimentación y descanso. Pensar así parecía una locura, pero cuanto más tiempo pasaba, más racional le parecía. El peor episodio ocurrió un martes. Era un día escolar normal. El clima era templado. Su clase trabajaba en silencio en una hoja de ejercicios de matemáticas. Susan estaba de pie junto a la pizarra, observándolos, y por un instante se sintió separada de sí misma. No en sentido metafórico, sino literalmente desprendida, como si se viera desde fuera. Sus extremidades se sentían ajenas. Su voz, al intentar hablar, sonaba lenta y distante, como filtrada a través del agua. La invadió un pánico creciente, no porque sintiera dolor, sino porque estaba indefensa. Ni siquiera recordaba que estaba enseñando. Su visión se volvió borrosa, se aferró al borde del escritorio, respirando por la nariz, exhalando por la boca, suplicando no desmayarse. Pasó en minutos. Nadie lo notó, pero Susan se fue temprano ese día y no volvió al colegio en toda la semana. Esa noche se sentó en la cocina, con las luces tenues y el silencio pesándole encima. Charles se había llevado a Jacob a un partido de béisbol. Estaba sola, con los dedos envueltos alrededor de una taza de manzanilla, que hacía rato se había enfriado. El cuaderno yacía abierto a su lado, páginas llenas de observaciones que ya no se sentían como notas, sino como advertencias. Esto no podía continuar. Los sueños, el hambre, los lapsos de memoria, la hinchazón, el movimiento, y ahora esta disociación, algo tenía que ceder. Hizo otra cita con el gastroenterólogo, esta vez con más insistencia. Llevó sus cuadernos, los desplegó como un expediente. El joven doctor los hojeó con interés, no con burla, y tras una pausa dijo: «Vamos a programar unas imágenes». Algo más profundo. Fue la primera vez en meses que sintió un destello de esperanza. Esperanza de no estar loca. Esperanza de que lo que le pasaba tuviera un nombre. Esperanza de que, finalmente, se pudiera hacer algo. La mañana del colapso comenzó como cualquier otra. Era finales de primavera y el aire de Georgia ya estaba cargado con el aroma de madreselva y asfalto húmedo. Susan se despertó temprano, preparó el almuerzo de Jacob, metió su bolso en el coche y besó a Charles con una media sonrisa que no sentía del todo. Su cuerpo dolía, el estómago le daba vueltas. Sensaciones familiares, ya no alarmantes, formaban parte de su vida ahora. Se movía a través de ellas como un fantasma dentro de una casa que ya no reconocía como suya. En la escuela, las luces del pasillo brillaban en exceso. La risa de los niños resonaba más fuerte que de costumbre, aguda, como metal raspando vidrio. Susan intentó ignorarlo. Había dormido mal, otra vez. Otro sueño. Otra noche a la deriva en la oscuridad, envuelta en la atención silenciosa de algo que no pertenecía a este mundo. Para media mañana, se sintió mareada. No era el aturdimiento ocasional al que estaba acostumbrada, sino algo más inmediato. Su visión se nubló en los bordes. Las manos le temblaban al repartir las hojas de trabajo. Se aferró al borde de su escritorio para sostenerse y parpadeó rápidamente, rogando que su cuerpo cooperara. No lo hizo. Lo siguiente que supo fue que la sala había cambiado. Los sonidos se distorsionaban. La voz de un niño la llamó por su nombre, alargada como una banda de goma. Susan extendió la mano, pero sus dedos estaban entumecidos. Las paredes se inclinaron. Luego, todo se volvió oscuro. Volvió en sí en la oficina de la enfermera, rodeada de rostros preocupados. Una de las secretarias sostenía una bolsa fría contra su frente.
Un paramédico estaba agachado junto a ella, tomándole el pulso. Su piel estaba fría y húmeda, el corazón acelerado. «Susan, ¿puedes oírme?» Ella asintió, apenas. La llevaron al hospital. La sala de urgencias estaba llena, fluorescente, fría. Una enfermera le tomó los signos vitales. El médico de guardia ordenó un panel metabólico básico, niveles de hierro y vitamina B12 otra vez. Susan intentó explicar el historial, los síntomas, los años de declive sutil. Mencionó los sueños, el hambre constante, la pérdida de peso. El médico alzó las cejas. ¿Ya te hiciste todas estas pruebas antes? Ella asintió, pero algo no está bien. Tras una pausa, él suspiró. Hagamos una tomografía computarizada. Por si acaso, se recostó quieta en la mesa dura mientras la máquina zumbaba a su alrededor, una especie de útero mecánico. El técnico permanecía callado, profesional, inmutable. Cuando terminó el escaneo, la llevaron de nuevo a la zona de observación, bajo luces tenues, con solo el pitido rítmico de los monitores recordándole que aún estaba viva. Pasó 1 hora. Luego 2. Cuando el médico regresó, tenía una hoja impresa en la mano y una expresión extraña en el rostro. No era alarma, ni indiferencia, sino algo intermedio. Precaución. Sorpresa. Se sentó a su lado. Tu análisis de sangre volvió a salir sin cambios importantes. Leve anemia. Pero vimos algo en la tomografía. El corazón de Susan dio un vuelco. En tu intestino delgado, dijo, señalando el papel, parece haber una estructura lineal. Alargada, segmentada. ¿Es un tumor? No. Es coherente con un parásito. Una tenía. Las palabras no se registraron al principio. Parpadeó, como si intentara despejar una niebla de los oídos. ¿Una qué? Una tenía, repitió él. Lo más probable es que sea Taenia saginata o quizás Diffidiobotrium. Por la longitud, ha estado allí mucho tiempo, posiblemente años. Ella lo miró fijamente. La boca se le secó. El mundo se estrechó. Años. Logró susurrar. Él dudó. Según la imagen, la porción visible se extiende varios metros. Pero es difícil saberlo con certeza. Algunas de estas pueden alcanzar hasta 10, incluso 12 metros. Más largas que un autobús urbano. Susan sintió que algo se rompía dentro de ella. Se recostó contra la almohada, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Era real. El hambre, los sueños, el movimiento. No estaba loca, estaba invadida. El médico explicó que habría que extraer el parásito, probablemente mediante endoscopía o medicación, dependiendo de su ubicación y anclaje. Consultarían a un especialista, pero Susan solo captaba fragmentos. Su mente estaba en otro lugar, reproduciendo cada momento extraño de los últimos 10 años, reinterpretando cada síntoma bajo esta nueva y aterradora luz. Algo había vivido dentro de ella, alimentándose de ella, manipulándola. Una palabra flotó en su mente, sin ser llamada. Traición. No por otra persona, sino por su propio cuerpo. Por la confianza en sus sentidos. Pensó en Jacob, en amamantarlo, en sostenerlo contra su pecho. En todas las noches que pasó despierta creyendo que estaba rota, débil, perdiendo la cabeza. Y todo ese tiempo, había algo ajeno dentro de ella. No dormido, sino activo, existiendo en paralelo. Un pasajero silencioso al que nunca invitó. Nunca quiso. El médico le tocó suavemente el brazo. Vamos a sacarlo. Vas a estar bien. Pero Susan ya no lo escuchaba. Sus manos se aferraban a los lados de la cama. Su respiración era superficial. 12 metros. Lo imaginó. La cinta pálida y segmentada enroscándose dentro de ella, avanzando por sus intestinos como un gusano en la tierra. Imaginó que dormía cuando ella dormía, que despertaba cuando ella comía, que se estiraba dentro de ella mientras seguía con su vida. Quiso gritar. Pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. Lo que sentía no era solo horror, era violación, era duelo.
Era el derrumbe de una realidad en la que había confiado demasiado tiempo, y ahora, por fin, era el inicio de una guerra. La habitación del hospital era silenciosa, estéril y demasiado fría. Susan estaba sentada erguida en la cama, con las rodillas recogidas bajo una manta que no lograba ahuyentar el escalofrío. Un monitor emitía pitidos suaves y constantes a su espalda, marcando el tiempo en intervalos de medio segundo, como recordándole que cada momento aún le pertenecía. Por ahora, Charles estaba sentado en la silla cerca de la ventana, hojeando una revista sin realmente ver las páginas. No había dicho mucho desde que llegaron. No existían palabras para algo así. ¿Cómo se habla de una criatura viva enroscada dentro de la persona que amas? Susan miraba la vía intravenosa en su brazo. El suero goteaba con ritmo mecánico, no diferente al de cualquier otra visita hospitalaria. Pero todo esto era distinto, no era una cirugía. Era una expulsión. Un exorcismo. Todavía sentía movimiento. Tal vez real, tal vez fantasma. Su mente ya no podía distinguir entre ambos. Había aceptado el procedimiento. No tenía alternativa. El parásito era demasiado largo, demasiado incrustado para tratarse solo con medicación. Tenía que salir, sección por sección si era necesario, mediante endoscopía y herramientas especializadas. Se había reunido un equipo de cirujanos, gastroenterólogos, anestesistas, enfermeras. Un ejército silencioso, preparándose para enfrentar al huésped oculto en su interior. Mientras esperaba a la enfermera de preoperatorio, Susan se giró hacia la pequeña bolsa de viaje a los pies de la cama. La acercó y abrió el bolsillo delantero, sacando un sobre envejecido, con las esquinas amarillentas, dirigido en cursiva ondulante. Susan, para cuando necesites algo más que a ti misma. Era la letra de su madre. La carta había estado sin abrir por más de una década. Guardada en una caja de recuerdos que Susan había sellado después del funeral de su madre. Su relación con ella siempre había sido complicada, llena de distancia silenciosa, calidez intermitente y una tristeza no dicha que nunca las abandonó por completo. Su madre había muerto de cáncer de páncreas apenas 6 meses antes del nacimiento de Jacob. Susan había tropezado con la carta la noche anterior, al hacer la maleta para el hospital. Algo le dijo que la llevara. No sabía si lo que necesitaba era consuelo, o algo más. Permiso, tal vez. Perdón. Ahora, con las manos temblorosas, la abrió. El papel crujió suavemente mientras lo desplegaba. Los pliegues eran profundos, marcados por años de silencio. La letra de su madre era delicada, cuidadosa, como si cada palabra hubiera sido pensada no una, sino muchas veces. Asterisco asterisco Susan, si estás leyendo esto, significa que algo dentro de ti necesitaba una voz que no fuera la tuya. Tal vez la mía. Sé que no siempre hablamos de todo. Algunas familias no lo hacen, pero espero que nunca hayas dudado que te vi. No solo como mi hija, sino como una mujer de fuerza, de fuego, incluso cuando el mundo apagaba tu brillo. Asterisco asterisco. A Susan se le cerró la garganta. Hizo una pausa, parpadeó para contener la repentina humedad en sus ojos. Asterisco asterisco llegará un día, creo, en que enfrentarás algo que no elegiste. Algo que parezca devorarte, ya sea el miedo, la pena o incluso tu propio cuerpo. Tendrás la tentación de enfrentarlo sola. Por favor, no lo hagas. Pide ayuda. Habla. No estás sola. Asterisco asterisco. La siguiente línea estaba subrayada y escrita con tinta ligeramente desvanecida. El cuerpo recuerda todo. Lo que le damos, lo que le ocultamos, lo que cargamos en silencio. Siempre habla, incluso cuando fingimos no escuchar. Susan se quedó allí un largo rato después de leerla, la carta descansando en su regazo como una bendición final. El cuerpo recuerda. Las palabras ahora le parecían proféticas, inquietantes. ¿Su madre lo había sabido, de alguna forma? ¿O era esa la sabiduría universal de quien ha vivido lo suficiente como para entender lo que realmente significa sobrevivir? La puerta se abrió suavemente.
Susan levantó la mirada. Jacob estaba en el umbral, sosteniendo un vaso de zumo de naranja con ambas manos. Sus hombros estaban encogidos, como siempre que se sentía inseguro. A sus 17 años, era alto, desgarbado, con la torpe sinceridad de un chico aún encontrando su voz. Sus ojos, los ojos de ella, eran cautelosos pero decididos. «Hola, mamá». «Hola, cariño», respondió ella, con la voz quebrada. Él se sentó a su lado, dejando el zumo sin mirarla directamente. «Papá dijo que es algo raro». Ella asintió. «Lo es». Jacob finalmente la miró. «¿Va a matarte?» La franqueza la sorprendió, pero no se inmutó. «No», respondió con suavidad. «Pero me ha hecho daño durante mucho tiempo». Solo que no sabía qué era. Él guardó silencio un largo momento, y luego dijo: «Estuve leyendo sobre eso. Las tenias pueden manipular cosas. Los nutrientes, las hormonas, incluso el cerebro». Ella parpadeó. «¿Dónde leíste eso?» «Revistas científicas. Bases de datos escolares. Empecé a investigar anoche». Susan observó a ese chico que había cargado, criado, por el que tanto se preocupó, y comprendió que ya no era un niño. Él había hecho lo que ella hizo una vez, buscar respuestas en la oscuridad. «Creo que quiero estudiar medicina», añadió, casi tímidamente. «Quiero entender cómo cosas así pueden pasar desapercibidas. Cómo gente como tú sufre en silencio». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Susan antes de que pudiera detenerla. «Serás un buen médico», susurró. «De los que escuchan». Él le tomó la mano. La suya era cálida, firme, anclada. «Estaré aquí cuando despiertes», dijo. La enfermera no tardó en entrar, empujando un carrito con formularios preoperatorios y medicamentos. Susan firmó lo necesario, asintió cuando correspondía. Dejó que la preparación se desplegara con la lentitud ritual de una danza que no recordaba haber aprendido. Mientras la llevaban hacia el quirófano, Jacob caminaba junto a la camilla. No dijo mucho. Solo apretó sus dedos 3 veces. «Te quiero». Ella devolvió la presión. «Lo sé». Cuando las puertas se abrieron y las luces quirúrgicas se hicieron visibles, Susan cerró los ojos. No por miedo, sino por rendición. No al parásito, ni al dolor, sino a la posibilidad de sanar, de volver a estar completa. Y por primera vez en años, no se sintió completamente sola. El quirófano estaba frío, brillante y antinaturalmente silencioso. Incluso bajo el velo de la anestesia, Susan sentía su peso. La intensidad clínica, la esterilidad pulcra de un espacio diseñado para la confrontación entre la vida y la muerte. Yacía inmóvil, con los brazos extendidos y sujetos suavemente a los costados, su corazón monitorizado, oxígeno fluyendo por una cánula nasal. Podía oír voces apagadas, los médicos confirmando nombres, las enfermeras revisando instrumentos. Una cortina azul se alzaba sobre su pecho, ocultándole lo que vendría después. No tenía miedo. Ya no. Lo que sentía era algo más primario. Una anticipación palpitante, como estar al borde de una tormenta. La sedación desdibujó su conciencia, suavizó los bordes del tiempo. En algún momento, el gastroenterólogo se inclinó sobre ella y le habló con tono tranquilizador. «Empezamos ahora. Solo respira. Estás a salvo». Y entonces, la oscuridad, cuando despertó, no fue con un sobresalto, sino en capas. Un reingreso suave al mundo. La luz filtrándose a través de sus párpados, las voces regresando una por una, y el zumbido suave de las máquinas dándole la bienvenida de nuevo. El primer rostro que vio fue el de Charles. Estaba sentado junto a su cama, con los codos en las rodillas, las manos entrelazadas. Cuando vio que ella abría los ojos, exhaló un suspiro que pareció sacudir la habitación. «¿Estás bien?», susurró. Susan parpadeó. Tenía la garganta seca. Su cuerpo se sentía hueco, pero más ligero. Había una presión en su abdomen, como si alguien hubiera retirado algo y dejado un eco en su lugar. Una enfermera entró un momento después, sonriendo con dulzura.
Ya saliste de cirugía. Todo fue bien. Susan intentó asentir, pero solo logró un leve respiro. La enfermera continuó. Extrajeron el parásito completo. Lo estamos enviando a patología, pero la identificación preliminar está en saginata, la tenía de la carne. Fue considerable. Susan no respondió, porque en ese instante su mente solo podía generar una imagen, la cinta blanca y ondulante que había perseguido sus sueños. Y ahora tenía un nombre. Más tarde esa noche, un cirujano visitó su habitación. Era un hombre de mediana edad, con la calma serena de quien ha visto mucho y ha aprendido cuando no adornar las palabras. Pudimos extraerla tenía mediante recuperación endoscópica, explicó, mostrando el informe postoperatorio. Medía poco más de 12 metros. Esos son aproximadamente 40 pies. Susan sintió un vuelco en el estómago. ¿Estaba entera? Preguntó con voz áspera. Él asintió, por completo. Es raro, la verdad. Vivía libremente en tu intestino delgado. Sin daño significativo en el revestimiento intestinal. Pero probablemente lleva mucho tiempo allí. ¿Cuánto tiempo? Susurró. Es difícil decirlo con exactitud. Pero por el tamaño y tus síntomas, años. Posiblemente décadas. Susan cerró los ojos. Un silencio se alzó entre ellos que ningún término clínico podía llenar. Podemos mostrártela, añadió él con cautela. Algunos pacientes prefieren no verla, pero tienes la opción. Ella no respondió de inmediato. Pero esa noche, mucho después de terminadas las horas de visita y cuando los pasillos del hospital quedaron en calma, pidió a la enfermera de noche que la llevara. La condujeron suavemente al pasillo de almacenamiento del laboratorio, donde un técnico levantó una bandeja metálica larga. En su interior, enrollado y sumergido en un líquido translúcido conservante, yacía aquello que había vivido dentro de ella. Era pálido, casi marfil, con un cuerpo segmentado que brillaba débilmente bajo la luz superior, como una cadena de granos. Como una cinta. Como en el sueño, exactamente como había aparecido en sus noches. 12 metros. Vivo, inteligente en el modo en que lo es un virus. Sin mente, pero con persistencia. Susan contuvo el aliento. Esperaba sentir repulsión. Esperaba vomitar. Pero lo que surgió dentro de ella fue duelo, no por el parásito. Por sí misma. Por todas las noches que culpó a su cuerpo, por cada momento en que creyó ser débil, perezosa o simplemente estar envejeciendo mal. Por todos los médicos que le dijeron que estaba bien. Por cada vez que desestimó sus instintos, suavizó sus sospechas, sonrió mientras se sentía vacía. Susurró, me quitaste tanto. Pero lo que la sorprendió fue el segundo pensamiento que surgió de inmediato. Y yo te lo permití. La realización no vino con vergüenza. Vino con claridad. Había pasado años entregando su voz, asumiendo que otros sabían más. Médicos, libros, incluso sus propias dudas. Mientras tanto, algo dentro de ella se alimentaba en silencio, extrayendo nutrientes, adormeciendo sus pensamientos, nublando su claridad. Y aún así, su cuerpo luchaba, aún así, enviaba señales. Sueños, sensaciones, hambre, dolor. El cuerpo recuerda. La frase de la carta de su madre regresó como una marea. Su cuerpo lo supo todo el tiempo. Había susurrado, había gritado. Y ahora, finalmente, ella había escuchado. Volvió a su habitación esa noche transformada, no solo curada, reclamada. La recuperación fue lenta, pero constante. Susan dormía con más profundidad en el hospital de lo que había dormido en años. Cuando Jacob la visitó a la mañana siguiente, trajo un dibujo, un boceto de una tenía con una capa de superhéroe y una X roja cruzando su cuerpo. Vencida, dijo sonriendo. Susan rió. Rió de verdad. Y su cuerpo no dolió al hacerlo. El médico le dijo que su energía volvería gradualmente, que su absorción de nutrientes mejoraría, que su memoria podría agudizarse, que la niebla se disiparía. Tenía razón. Pero lo primero que volvió no fue la energía,
Fue la confianza en sí misma, en el conocimiento silencioso que su cuerpo había llevado consigo todo el tiempo. Y en la verdad que nadie más pudo nombrar por ella. Los días posteriores a la cirugía siguieron un ritmo desconocido pero bienvenido. Las mañanas eran tranquilas. Las comidas llegaban a tiempo. Las enfermeras tomaban signos vitales con voces suaves y eficiencia practicada. Por primera vez en años, Susan se despertó sin la pesada cortina de agotamiento tirando de su columna vertebral. Sus extremidades no dolían. Sus pensamientos llegaban más nítidos, más limpios, como una niebla levantándose célula por célula. Notó el cambio gradualmente. Su hambre seguía allí, pero era distinta. Constante, no voraz. Una hambre que respondía a la comida, no que la devoraba como un agujero negro. Se sintió saciada después de un desayuno modesto por primera vez en más de una década. La presión giratoria en sus entrañas desapareció. Su abdomen se sentía quieto, silencioso. No se había dado cuenta de cuán ruidoso había sido hasta que llegó ese silencio. El gastroenterólogo la visitó al tercer día. Llevaba una carpeta delgada, gafas sobre la nariz. Ya no parecía un cirujano, sino un maestro. Tenemos el informe de patología, dijo, sentándose junto a su cama. Como sospechábamos, era Taenia saginata, tenía de la carne, un adulto maduro, completamente intacto. Y por la longitud de los segmentos y la estructura del cuerpo, estimamos que estuvo en tu sistema al menos 20 años, posiblemente más. Susan asintió, no se estremeció esta vez. Él continuó, probablemente lo contrajiste por carne cruda o mal cocida. A menudo a través de platos tradicionales o preparación mal regulada. El sushi también es una fuente posible, dependiendo del manejo. Ella pensó en sus antojos durante el embarazo. El ceviche, el sashimi, los recuerdos parpadeaban como viejas películas, borrosos en los bordes. Debería haberlo sabido, susurró. El doctor negó suavemente con la cabeza. Muy pocas personas lo saben. Es raro en Estados Unidos. Y los síntomas, bueno, como sabes, son fáciles de descartar. Cansancio, anemia leve, irregularidades digestivas. No son banderas rojas que la mayoría de los médicos persigan. Hizo una pausa y añadió, pero tú sabías que algo andaba mal. No lo dejaste pasar. Eso te salvó. Ella lo miró, y se formó una suave sonrisa. Eventualmente, esa noche, Jacob regresó con su ordenador portátil escolar y una carpeta gruesa de notas. Se sentó con las piernas cruzadas al final de su cama, las gafas deslizándose por su nariz mientras navegaba. He estado investigando, dijo. Hay algo llamado el eje intestino-cerebro. Como el sistema gastrointestinal envía señales al cerebro a través del nervio vago, las tenias pueden liberar químicos similares a neurotransmisores. Podría explicar por qué tenías niebla mental. Incluso los sueños. Susan lo observó, maravillada. ¿De verdad vas en serio con esto? Él asintió. Creo que quiero estudiar medicina. Tal vez parasitología. O hacer investigación. Ella rió suavemente, su voz aún ronca, pero cálida. Estás convirtiendo mi pesadilla en tu futuro. Él sonrió. Alguien tiene que entender esto antes de que le pase a otra persona. Hablaron hasta entrada la noche. Jacob hizo preguntas sobre cómo se había sentido en los peores años, cuando comenzaron los síntomas, cómo eran los sueños. Tomaba notas, hacía esquemas, consultaba artículos médicos en su móvil. Pero lo que más conmovió a Susan fue su presencia, no solo como hijo, sino como oyente. No intentaba arreglarla. La estaba presenciando. Y eso, comprendió, era lo que más había necesitado. A la mañana siguiente, mientras las enfermeras cambiaban su ropa de cama y revisaban la incisión, Susan se sentó sin ayuda. Su columna se enderezó de forma natural, no forzada. Su respiración se movía por su cuerpo como agua, no como piedra. Comenzó a escribir en una libreta nueva, ya no un registro de síntomas, sino de reflexiones.
Escribió sobre su cuerpo, sobre la confianza, sobre cuán fácilmente nos entrenan a ignorar nuestras corazonadas, a disculparnos por sentir incomodidad, a esconder las partes de nosotras que sienten demasiado. Escribió, mi cuerpo nunca me traicionó. Gritaba. Yo solo no sabía escuchar. Cada palabra era una recuperación. Las enfermeras comentaban su mejoría. Su rostro se veía más lleno. Su color había regresado. Una de ellas le susurró mientras ajustaba el suero. Te ves más liviana. Susan sonrió. Lo estoy. Antes del alta, se reunió una vez más con el cirujano. Le explicó la probabilidad de recuperación total, qué síntomas monitorear y el cuidado posterior. Claro, Susan solo escuchaba a medias. Instintivamente sabía que estaba sanando. No solo del parásito, sino de los años de negación silenciosa. De la creencia internalizada de que el sufrimiento debía soportarse en silencio. De la culpa por no haberlo descubierto antes. Ese día, cuando Charles la ayudó a subir al coche, se detuvo un momento más de lo necesario bajo el sol. La brisa acariciaba su piel suavemente, sus manos estaban firmes. Su mente, clara, en el camino a casa, miró por la ventana mientras el pueblo pasaba ante sus ojos. Calles familiares, árboles familiares, pero todo más nítido ahora. Más real. Como si hubiese estado dormida por años y recién entonces abriera los ojos. Creo que quiero escribir sobre esto, dijo rompiendo el silencio. Charles la miró. ¿Tu historia? Ella asintió. No solo la tenía. Todo. La forma en que a las mujeres se les dice que están cansadas porque son madres. La manera en que nos condicionan a restarle importancia a lo que sentimos. Él le tomó la mano. Creo que el mundo necesita eso. Ella apretó sus dedos, los ojos humedeciéndose otra vez. Esta vez de gratitud. Y por la alegría silenciosa de tener su vida de regreso.